Muy bien, continuando con nuestro estudio del Evangelio de Marcos, hoy llegamos al capítulo 11 del versículo 12 al 21, donde dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Padre, te damos muchas gracias por tu preciosa palabra. Que nuestros labios, Señor, estén dispuestos para que tu Espíritu Santo, Señor, proclame tus maravillas a través de nuestra boca, Dios, y que nuestros corazones estén preparados para recibir esta preciosa palabra tuya, Dios, y que esa palabra, Señor, vaya a cada uno y produzca el propósito, el fruto para el cual, Señor, tú la has dispuesto. Yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este texto se presenta aquí como un texto clave en la historia redentora. El Señor Jesucristo, en su última semana de ministerio, y después de la delirante reacción de las multitudes en su entrada triunfal a Jerusalén, y contrario a las expectativas mesiánicas del pueblo judío, pronuncia una sentencia de maldición sobre la nación de Israel, en una analogía donde usó de manera física a un árbol de higuera. La higuera representa bíblicamente a la nación de Israel. Veámoslo allí en Oseas capítulo 9, verso 10. Dice así la palabra del Señor: Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. De igual manera, también en el mismo capítulo 9 del libro de Oseas, verso 16, dice así la palabra del Señor: Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Israel, la nación elegida por Dios, la nación del pacto, la nación que fue bendecida por Él, en este caso, en este episodio particular, fue maldecida por el Mesías, por cuanto toda la nación le rechazó. Y vemos cómo a todo lo largo de la historia del pueblo de Israel, pues el templo había sido el centro de la vida religiosa. Inicialmente en el tabernáculo, que era un templo móvil, y luego en el templo de Salomón, el primer templo que se construyó, y después en el templo que fue reconstruido por Zorobabel al final del cautiverio. Y el templo del cual se está hablando aquí en este caso fue el templo que construyó Herodes Antipas entre el año 20 antes de Cristo y el año 64 después de Cristo. Y vemos cómo la historia del templo pues manifiesta la serie de apostasías de la nación de Israel, que termina con el rechazo y finalmente con la muerte del Mesías. Y finalmente pues el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo por los ejércitos romanos. Muy bien, veamos los versículos del 12 al 14. Dice: Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre.
Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. De tal manera que al día siguiente de su entrada triunfal en Jerusalén, Jesús y sus discípulos salen de Betania para ir nuevamente hacia Jerusalén. Y en el camino el Señor Jesús tuvo hambre y vio de lejos una higuera que tenía hojas y fue a ver si tal vez hallaba algo de higos en ella. Pues el Señor esperaba encontrar, aunque fuera esos frutos inmaduros que debía tener la higuera, pues ya tenía hojas, aunque dice la palabra que no era tiempo de higos, perdón, porque la cosecha principal pues se recogía a finales del verano. Pero también era de esperarse de que en primavera, en el tiempo de la Pascua, pues aparecieran los primeros frutos, aunque fueran inmaduros. Como lo menciona el profeta Isaías en el capítulo 28, verso 4, donde dice así la palabra del Señor: Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. Así que como el árbol tenía hojas, pues se esperaba que también tuviera por lo menos los primeros higos. Y al no encontrar nada, el Señor Jesucristo pues pronuncia esta maldición sobre la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y en el pasaje paralelo que se encuentra en Mateo capítulo 21, particularmente en el verso 19, el Señor declara, dice: nunca jamás nazca fruto de ti. Y luego se secó la higuera. Aquí la higuera estéril pues ilustra gráficamente el tipo de adoración vacío que se realizaba en el templo en la época del Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, del verso 6 al verso 9, el Señor Jesucristo enseña otra parábola y allí la higuera simboliza a Israel. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Así que la destrucción del templo no ocurriría de manera inmediata, sino que sería 40 años después. De tal manera que el templo y todo ese sistema religioso sin frutos, pues sería destruido, porque los dirigentes religiosos y el mismo pueblo, como dice el apóstol Pablo en Romanos 10, 3, dice que ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se habían sujetado a la justicia de Dios. Muy bien, continuemos con el verso número 15 y el verso número 16 y 17. Dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando consigo utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí podemos ver cómo el Señor Jesucristo corrige la apostasía del pueblo de Israel, la que se estaba llevando a cabo en el templo. Se corrige la corrupción que se da allí en el templo. Al contrario de las esperanzas y las expectativas mesiánicas del pueblo, el Señor Jesucristo no atacó a los romanos opresores, sino que en vez de esto atacó al templo y a los dirigentes religiosos, a los adoradores.
Y en este texto particular, cuando el Señor Jesús entra en el templo, no iba allí a adorar, sino para declarar la intolerancia divina hacia todas estas actividades religiosas que allí se efectuaban. Y recordemos que esta es la segunda ocasión en que el Señor limpia la corrupción allí de los atrios del templo, desalojando de allí a los mercaderos, a los mercaderes, a los negociantes que estaban profanando el templo. Los cambistas, allí había cambistas de dinero y comerciantes. Ellos hacían un gran negocio durante la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque los extranjeros llegaban allí con sus propias monedas, y estas monedas extranjeras debían ser cambiadas por el dinero del templo y cobraban unas tasas especulativas de usura, que lo que ocasionaba era que enriquecían a estos hombres y a sus jefes. Estaba el jefe de ellos, prácticamente era el mismo Anás y su yerno Caifás. Y todas estas operaciones que se hacían en el atrio de los gentiles fue conocido precisamente como el Bazar de Anás. De tal manera que el templo del Señor se había convertido en un lugar donde se practicaba el abuso, se practicaba la extorsión, se practicaba la corrupción. En vez de las oraciones, las alabanzas al Señor, se estaban escuchando los mugidos de los bueyes, el alboroto de las ovejas, de los gritos de las palomas, el bullicio de los mercaderes, de los clientes, de los negocios que allí se hacían. De tal manera que el Señor comienza a echar fuera a todos estos que vendían y compraban allí en el templo. Dice la palabra que volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Podemos imaginarnos este bazar de Anás convertido en un completo caos. Y aquí el Señor Jesús muestra el mismo celo que tuvo la primera vez que limpió el templo. Como lo narra allí el apóstol Juan en capítulo 2 de su Evangelio, desde el verso 13 al verso 17, y particularmente el verso 17 dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume, que es una referencia precisamente al Salmo 69, verso 9, donde dice así la palabra del Señor: porque me consumió el celo de tu casa. Y dice la palabra que también detuvo a la gente que usaba los terrenos del templo para acortar camino y que generalmente llevaban mercancías hacia la ciudad. Y dice que no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Así que este episodio pues evidencia de manera contundente que el Señor detesta a quienes pervierten la adoración, especialmente por la codicia. Ahora, recordemos que la higuera estéril pues representa gráficamente ese simulacro vacío de adoración en el templo. Y precisamente el Señor Dios, por medio del profeta Isaías, usa otra metáfora agrícola para pronunciar juicio sobre Israel. Veámoslo allá en el capítulo 5, del verso 1 al verso 7, donde dice así la palabra del Señor. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella.
Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Y el mismo Señor Jesucristo citó a Isaías, lo que dice en Isaías capítulo 29, verso 13, donde el Señor condena la hipocresía de los escribas y de los fariseos. Veamos lo que dice. Dice así la palabra del Señor. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ahora, el Señor Jesucristo pues era totalmente consciente de la realidad en que la gente vivía allí en Israel, de toda la injusticia en la cual estaba sumida la cultura judía, los cobradores de impuestos que extorsionaban al pueblo, el maltrato que hacían a los pobres y a los enfermos, cuyas condiciones eran juzgadas como el juicio divino por sus pecados, y una cantidad de males que requerían una transformación social y una acción política. Y así como muchos otros males, estos problemas le molestaban al Señor Jesús, pero fijémonos que Él no encaró pues ninguno de ellos, nunca se desvió del tema principal, de la adoración, el cual dominó toda su vida, todo su ministerio. Y el arrepentimiento del individuo, el arrepentimiento de la persona, el conocimiento del Salvador, que fue lo que dominó el propósito del Señor. Y en última instancia, nada más podía encararse o corregirse hasta que la transformación de la persona se diera. Ahora, el juicio sobre la nación comenzó con el templo, y aquí el término que se utiliza es el griego hieros, que significa precisamente templo, perdón, y es un término que se usa de manera general para todos los terrenos del templo, o sea, ese enorme complejo que podía acomodar a miles de adoradores. Y dentro de esta superficie había varios lugares, había varios atrios que estaban ubicados en el interior del centro, del templo, perdón, unos dentro de otros. Y los más interiores pues eran el lugar santo y el lugar santísimo. A estos lugares se les designaba con otra palabra, y la palabra griega era naos. Y el atrio exterior precisamente era el atrio de los gentiles, donde a ellos no se les permitía pasar más adentro. ¿Por qué? Porque si pasaban más adentro, estaban bajo pena de muerte. De tal manera que lo que estaba ocurriendo precisamente en el atrio de los gentiles era pues la más cruda corrupción en el nombre de Dios. O sea que esto era una total blasfemia, y esto pues llenó a Jesús de esa ira santa. Así que la casa del Padre, la casa de oración, se había convertido pues en un centro de comercio, donde se compraban y se vendían miles de animales y otra cantidad de artículos que eran pues necesarios para los sacrificios. Y como ya lo mencioné también, los cambistas estaban allí establecidos, ya tenían allí sus lugares. Y recordemos que este bazar de Anás, pues estaba dirigido por el sumo sacerdote Anás. Aunque Anás había sido pues depuesto por los romanos, todavía conservaba el título de sumo sacerdote y tenía mucho poder e influencia. ¿Mm? Y Anás, junto con su yerno Caifás, que sí era el sumo sacerdote, pues dirigían esas operaciones comerciales allí en el templo, y pues ellos adquirían una gran riqueza en toda esta negociación. ¿Cómo hacían? Pues vendían franquicias a los mercaderes por unos precios supremamente altos, y luego también pedían, exigían un enorme porcentaje de esas utilidades que los vendedores recibían. O sea que esto
había convertido al templo en un lugar de abuso, en un lugar de extorsión. El sonido de la alabanza, el sonido de las oraciones había sido reemplazado por un bullicio de un mercado cualquiera. Ahora, Marcos relata un breve extracto de lo que sin duda fue una exposición larga del Antiguo Testamento por parte del Señor Jesús, observando que después de todo este furioso caos que se estaba dando, pues el Señor Jesús tomó la palabra y les enseñó. ¿Y qué les decía? Dice, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. O sea que la primera cita, mi casa será llamada casa de oración, viene precisamente de un texto de Isaías, Isaías capítulo 56, verso 7, donde Dios declara, donde dice así la palabra del Señor, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora vemos que la oración es la esencia de la adoración y precisamente es en el templo donde estaban las personas que iban a tener esa comunión con el Señor. Como lo menciona el Salmo 65, verso 4, donde dice así la palabra del Señor, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Y también se va al templo pues a meditar en la majestad, en la gloria del Señor, como lo dice ya el Salmo 27:4, dice así la palabra de Dios, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y recordemos que el Señor dice que el templo no sería solamente para los judíos, sino para todas las naciones. Casa de oración para todas las naciones. Ahora, no había ningún lugar donde un prosélito fuera a adorar, excepto en el templo, en Jerusalén, ya que no había construidos templos fuera de Israel. Y veamos un ejemplo de esto. Es el caso de cuando Felipe se encuentra con el etíope, el eunuco, que era funcionario de la reina de los etíopes, la reina Candace, el cual dice que estaba sobre todos los tesoros y que había venido a Jerusalén precisamente a adorar en el templo, como lo menciona allí Hechos capítulo 8, verso 27. De tal manera que el templo no estaba dedicado exclusivamente a los judíos, sino que era para la adoración de todos los pueblos, de todas las naciones. Precisamente el rey Salomón, en su oración de dedicación del templo, él le pide al Señor que sus ojos estén abiertos de noche y de día sobre esta casa. Veamos lo que dice allí en Primera de Reyes 8:29. Dice así la palabra del Señor, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Y más adelante, en este mismo capítulo, el rey Salomón también extiende su petición e incluye también a los gentiles. Veamos lo que dice en el verso 41 al 43. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué.
Pero démonos cuenta que el Señor Jesús dice que ese templo se había convertido en una cueva de ladrones. Así que era un lugar totalmente contrario, ¿sí? Donde se debía llevarse una adoración tranquila, una adoración reflexiva, donde era una casa donde debería estar llena de oración, se había convertido en algo totalmente opuesto. Y precisamente esta comparación que el Señor Jesús hace del templo con una cueva de ladrones, pues es una referencia a lo que dice el profeta Jeremías allí en el capítulo 7, verso 11, donde dice así la palabra del Señor. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Ahora, los ladrones con frecuencia en esa época se escondían en cuevas, de las cuales salían allí para robar y para saquear. Y en eso era lo que se había convertido el templo. En vez del sitio más consagrado, más exaltado, un lugar de enseñanza, un lugar de oración, un lugar de adoración, ahora se había convertido en algo, en lo más bajo, ¿sí? En un dominio de pillos, dirigido por ladrones. Muy bien, versos 18 al 21 dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ahora, pues no es de sorprender que los dirigentes judíos estuvieran conmocionados, estuvieran indignados por toda la devastación y el desorden que el Señor Jesús provocó allí en este atrio de los gentiles, con este mercado del templo. Por eso dice que cuando los escribas y los principales sacerdotes oyeron lo que había acontecido, dice, buscaban cómo matar al Señor Jesús, porque le tenían miedo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba admirado de su doctrina. De tal manera que el odio de los principales sacerdotes, de los escribas y de los fariseos había aumentado muchísimo. ¿Por qué? Porque la popularidad del Señor Jesús también había aumentado. Habían escuchado de las múltiples y continuas curaciones que él hacía, escuchaban de la enseñanza, de las enseñanzas que él daba al pueblo, y pues ellos estaban temerosos. Estaban muy atemorizados. ¿Por qué? Porque representaba para ellos una amenaza a la parte económica y ellos también perderían pues sus posiciones de prestigio que tenían, sus posiciones allí como los religiosos importantes de la época. Así que intensificaron sus esfuerzos por destruirlo. Vemos lo que dice Juan 11:48 con respecto a esto. Dice así la palabra, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Muy bien, así que los principales sacerdotes, escribas y los fariseos habían determinado matar al Señor Jesucristo. Muy bien, continuamos con nuestro tema. Dice que al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, pues estaba él en compañía de los 12 y regresó a Betania. Y luego nos dice que pasando por la mañana, o sea, eso fue el miércoles, cuando regresó nuevamente a Jerusalén, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y Pedro precisamente hace un comentario con respecto a esto y dice, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. De tal manera que lo que el Señor maldice será acabado, será devastado. O sea, todo este sistema corrupto, sistema religioso que estaba centrado en el templo, sería totalmente
destruido. Desde que detienen al Señor Jesucristo, ¿sí? El día jueves, el viernes cuando el Señor Dios mismo rasga de arriba a abajo el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y que este juicio, esta maldición se completaría 4 décadas más tarde por medio de los ejércitos romanos, cuando vinieron y destruyeron a Jerusalén y destruyeron el templo. Ahora, podríamos preguntarnos si este es el final de la historia del pueblo de Israel. Esa misma pregunta se la hizo Pablo allí en Romanos capítulo 11. Veámoslo, versos 1 y 2, donde dice así la palabra del Señor. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ahora, parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá, como dice el versículo 25 de este mismo capítulo, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Dice así la palabra del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pero en el futuro, el remanente de los redimidos de Israel mirarán al Señor. Miremos lo que dice Zacarías 12:10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y como lo menciona el apóstol Pablo en Romanos 11:26, donde dice así la palabra del Señor. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. De tal manera que en ese momento los judíos serán parte del cuerpo de Cristo, junto con los gentiles, formarán la iglesia del Señor. Como lo menciona el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 13, donde dice así la palabra del Señor. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y de la misma forma se lo reafirma a los Gálatas en el capítulo 3, verso 28, donde dice así la palabra del Señor. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. También a los Colosenses, allí en el capítulo 3, verso 11, donde dice así la palabra del Señor, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Muy bien, ahora como dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios capítulo 3, verso 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, mis hermanos, cada uno de nosotros, los que hemos creído en la obra del Señor Jesucristo, los que hemos aceptado esa obra por la fe, hemos recibido la salvación que viene de parte de el Mesías, dice que somos ahora el templo de Dios y que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ahora cada uno de nosotros es ese templo. ¿Qué ve el Señor Jesús en cada uno de nosotros? Somos nosotros esos templos llenos de adoración, llenos de alabanza, llenos de gratitud, llenos de intercesión. O somos templos donde están impregnados del afán de la vida diaria, donde estamos más preocupados por las cosas que nos ocurren, estamos afanados por todo lo que se da a nivel del mundo, por esta situación que se está viviendo de esta pandemia. Estamos más preocupados por el asunto económico. Está nuestro corazón rendido a esos afanes, a esas preocupaciones.
Estamos afanados por ir a conseguir el pan diario, preocupados por lo que no tenemos, procurando hacer nuestras propias obras de justicia para agradar a Dios, buscando siempre nuestro propio beneficio. Dedicamos a diario tiempo para pasar a solas con Él, para orar, para meditar en su palabra, para estudiar su palabra, para deleitarnos en su preciosa palabra. O los afanes y las carreras de este mundo nos han llevado a que la palabra quede allí rezagada al último lugar, de que no tengamos tiempo para orar, de que no tengamos tiempo para meditar en los caminos del Señor. ¿Qué puede ver el Señor en nuestros corazones? ¿Qué tiene que sacar y limpiar el Señor de allí de lo profundo de nuestro ser? Que verdaderamente nuestros corazones, nuestras vidas, sean ese templo de Dios, para que cuando Él venga puedan encontrar un templo digno donde habita su presencia, donde habita su Espíritu Santo y recibamos el galardón que Él nos va a dar. Porque de lo contrario recibiremos destrucción. De lo contrario habrá condenación. Así como pasó con el templo de Jerusalén y como pasó con la nación de Israel. Se apartaron de la verdadera adoración, se apartaron del verdadero Dios y dieron más importancia a cosas superficiales, a leyes de hombres, a mandatos de hombres, y se alejaron del Creador, se alejaron del sustentador, de la fuente de la vida. Que hoy podamos reconocer que necesitamos ser limpiados de tanta porquería, de tanta basura que hay en nuestros corazones. Que el Señor purifique y santifique y limpie toda nuestra vida para que el templo que somos nosotros, cada uno de nosotros, nuestras vidas, sean templos donde sea digno de que habite el Espíritu Santo de Dios. Oremos, Padre. Te damos gracias por tu palabra, porque según nos cuenta, Señor, tú quieres un templo digno de ti, un templo de adoración, un templo de oración, un templo donde se rinda la honra, la gloria y la alabanza a ti, Señor. Y hoy en día, Señor, tú has dicho que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, somos templo de tu propia presencia, Dios. Oh Dios amado, saca todo aquello, Señor, que contamina, Señor, ese templo. Todo aquello, Señor, de corrupción, de inmundicia, Señor. Todo aquello que no sea santo. Todo aquello que contamina, oh Dios. Y que nuestras vidas sean levantadas y elevadas como ese templo de oración, de acción de gracias, de alabanza, de proclamación de tu grandeza, de tu majestad. Oh precioso Dios, que cada una de nuestras vidas puedan reflejar tu hermosura, tu amor, tu gracia, tu misericordia. Yo te doy gracias, amado, precioso Dios. Oramos y pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.